Hola a todos y a todas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ornella Massagigena y yo soy docente de la Comisión Gargarella Tauber Sanz de Elementos de Derecho Constitucional de la UBA. La idea de hoy es presentarles el tema de aborto y autonomía, con la aclaración de que este video no intenta suplir, por supuesto, la clase impartida por el profesor adjunto, ni tampoco otro material que tengan de lectura, tanto el obligatorio como el optativo. La idea de este video es simplemente presentarle como las ideas centrales con relación al tema y los puntos o ejes que a nosotros desde la cátedra nos parece relevante que abordemos y que tengamos en cuenta para al momento de estudiar el tema. Y la primera pregunta es ¿por qué relacionamos aborto con autonomía? ¿No? Esta es como la primera pregunta que nos hacemos. Y en primer acá vamos a recurrir al artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Ustedes ya lo vieron en la clase sobre autonomía y lo van a ir leyendo también en el material de estudio. La idea, la concepción niñana que nosotros estudiamos desde la cátedra tiene que ver con una concepción del artículo 19 basada en una idea de autonomía, ¿no? La idea de autonomía como la posibilidad de que las personas podamos diseñar nuestros planes de vida sin injerencias de terceros. Esto es tanto de personas individuales, de individuos, como del propio Estado. Entonces, como una primera noción, ¿no? Pensamos que la idea de que en Argentina el aborto esté penalizado o que en nuestro ordenamiento jurídico sea considerado una práctica criminal, en principio atentaría contra el plan de vida que nosotras, las mujeres y las personas gestantes, podamos o querramos definir y diseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún punto nos impide organizar nuestra maternidad. En primer lugar, nos vale preguntarnos si queremos o no queremos ser madres, digamos, y en segundo lugar, si así lo deseamos, es también el poder decidir el cuándo hacerlo. La idea de no poder acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, y que además esta práctica en nuestro ordenamiento esté criminalizada, implica una autoimposición del Estado de gestar una persona. Y esto es como primera medida, vemos que atenta contra esa autonomía, ¿no? Contra la idea de elegir nuestro plan de vida y vincularnos desde un lugar igualitario en la sociedad. También vamos a ver ya Nino en el libro Ética y Derechos Humanos hablaba de los principios de dignidad e inviolabilidad de las personas y esto también es muy importante y lo asociamos con lo anterior, ¿no? Nosotros podemos designar o diseñar nuestro plan de vida en tanto y en cuanto seamos personas dignas y se respete nuestra inviolabilidad en algún punto, ¿no? Que podamos contar con las condiciones necesarias para autorrealizarnos como personas, y esto implica poder acceder a una práctica abortiva en caso de no desear gestar una persona, y también implica evitar un control del Estado sobre la sexualidad de las mujeres y de las personas gestantes, ¿no? Y esto ya también lo podemos vincular con una dimensión relacional de la autonomía, que ya estuvimos viendo algunos conceptos también vinculados con el tema. No solo entonces vamos a apelar a una concepción de autonomía individual que tiene que ver con esto de que podamos diseñar nuestros propios planes de vida sin injerencias de terceros, sino que también sea el Estado el que pueda colaborar en permitir que personas históricamente pertenecientes a grupos desaventajados de la sociedad, como somos las mujeres, puedan autorrealizarse y elegir ese plan de vida, ¿no? Que más le convenga. Y esto también es importante tener en cuenta porque esto va a facilitar una demanda hacia el Estado vinculado con garantizar esas condiciones para que esos planes de vida se desarrollen. O sea, no es solo que las mujeres podamos elegir un plan de vida determinado, sino que además, sin injerencia del Estado, sino que además sea el Estado el que permita la autorrealización de esos planes de vida, ¿no? Entonces vamos a ver que en nuestro sistema jurídico penalizar el aborto es incompatible con nuestra Constitución Nacional. En primer lugar, con una concepción de autonomía reflejada en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y en segundo lugar, también con otras disposiciones del bloque constitucional convencional.
Acá vamos a ver, ya existen recomendaciones que organismos vinculados con protección de derechos humanos ha realizado directamente Argentina. Una recomendación del Comité de los Derechos del Niño en la cual se pidió a Argentina que avance hacia una despenalización del aborto. Hay una recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el mismo sentido. A la luz del caso Belén también el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas consideró que un embarazo forzado y la prohibición absoluta de causales que habiliten el aborto deben considerarse tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto es importante, esto es fundamental y es central en el eje de argumentación también a favor de la despenalización del aborto. En el 2016 también el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW, exhortó a la Argentina que acelere la adopción de una ley destinada a ampliar el acceso a la interrupción del embarazo. Del mismo modo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exhortó a los países firmantes de la Convención a que liberen las restricciones vinculadas con el aborto. Esto es importante señalarlo porque ya hay una tendencia y hay de los órganos de aplicación y de interpretación de las convenciones de derechos humanos a señalar que Argentina está incumpliendo con estas obligaciones internacionales al penalizar la práctica del aborto. Luego vamos a ver algunas discusiones específicas en relación con algunos puntos de convenciones de derechos humanos. Una de ellas es la discusión sobre el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la discusión que se dio en el 2018 sobre legalización del aborto acá en Argentina, se habló mucho de este artículo porque este artículo incorpora la idea de que la vida está protegida en general desde la concepción. Y esta frase en general fue muy discutida en el campo, en el plano internacional. No quiero adelantarme a este tema para no irme de tema o para no entrar en especificidades, pero lo van a ver cuando vean el material vinculado con el fallo FAL, van a ver más en detalle esta discusión en el campo internacional y por qué fue tan discutida, porque incluso nuestra Corte Argentina en el fallo FAL hizo mención a esta discusión. Pero lo importante de este artículo, el artículo 4 de la Convención Americana, que protege la vida en general desde la concepción, este artículo fue interpretado en un fallo de la Corte Interamericana del año 2012, el fallo Artavia Murillo contra Costa Rica. Y acá la Corte introdujo la idea del desarrollo progresivo de la vida, ¿no? Habló de que la protección del derecho a la vida era gradual e incremental, y en ese sentido es que debe interpretarse el artículo 4 de la Convención. Por lo tanto, los estados están habilitados a regular este derecho y a realizar balances, digamos, ¿no?, para considerar otros derechos en juego, como por ejemplo derechos más robustos, por ejemplo la salud o la vida de la madre, la gestante, ¿no?, cuando ese derecho entra en conflicto con el primer derecho. Por ejemplo, el embrión, ¿no?, la vida del embrión en sus etapas iniciales. Entonces, proteger la vida en general desde la concepción, vemos que para la Corte Interamericana, que interpretó el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, proteger la vida desde la concepción no implica penalizar la práctica del aborto, ¿no?, sino que hay otras formas de proteger la vida que no tienen que ver con criminalizar a las mujeres por ciertas conductas. En un sentido similar puede hablarse del preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, que habla de la protección del niño tanto antes como después del nacimiento, ¿no? Acá la legislación vinculada con el aborto es perfectamente compatible con tomar decisiones destinadas a impedir, por ejemplo, abortos no deseados. Es decir, de nuevo, la criminalización del aborto, de una práctica abortiva, no necesariamente es la única manera de proteger a esa vida. Entonces, la pregunta que sigue y que corresponde que nos hagamos es ¿por qué entonces el aborto sigue penalizado en Argentina? O, para presentarlo de otro modo, ¿cuáles son los argumentos por los cuales esta penalización se mantiene? Ustedes
todos y todas saben que en 2018 se debatió en Argentina la ley de legalización del aborto. Y acá hubieron muchos argumentos en contra de legalizar el aborto y de despenalizarlo también. Vamos a ver algunos en particular, y esto es importante para que tengamos presente entonces por qué se sigue manteniendo en Argentina un sistema que es incompatible con nuestra Constitución Nacional. Primero hay que hacer una aclaración acá, y esto es importante. Hay que recordar que en nuestro Código Penal criminaliza la práctica del aborto y lo permite solo en dos casos: cuando se realice con el fin de evitar un peligro para la vida o para la salud de la madre, y cuando el embarazo provenga de una violación. No quiero adentrarme en este tema, pero les recomiendo que lean FAL en detenimiento y que busquen el material vinculado con este fallo, porque la criminalización del aborto está establecida en el artículo 86 del Código Penal argentino, y la Corte ha realizado una interpretación determinada de ese artículo. Es una interpretación amplia que justamente permite que cualquier persona que haya sido violada y haya quedado embarazada producto de esa violación pueda realizar la práctica abortiva. Esta es la interpretación que realizó la Corte, una interpretación del artículo 86, inciso 2, amplia, tendiente a permitir la práctica abortiva en cualquier caso de embarazo producto de una violación. Sacando esta aclaración, entonces, vamos a ver en primer lugar que uno de los motivos por los cuales el aborto está pensado como una práctica criminal es un motivo que tiene un arraigo histórico, ¿no? Un arraigo cultural y religioso vinculado con el cristianismo y con esta idea estigmatizante de que la práctica abortiva sea vista como un pecado, digamos, ¿no? Esto está, por supuesto, atado, como les decía recién, a fuertes convenciones religiosas y culturales, que en palabras de autoras como Rebecca Cook, que les recomiendo también leer y les podemos brindar material al respecto a quienes les interese, ha generado distintos estigmas, ¿no? Rebecca Cook habla en algún momento de los estigmas vinculados con la práctica abortiva. Habla, por un lado, del estigma percibido, ¿no? Es lo que la persona que realiza una práctica abortiva percibe sobre cómo la ven en las personas del exterior, ¿no? Sobre cómo ella es considerada. Un estigma padecido que tiene que ver con la discriminación concreta y con las conductas repulsivas externas que reciben las personas que realizan un aborto. Y por último, habla de un estigma internalizado, ¿no? De cómo las personas que fueron criadas con este sistema de creencias del aborto como un pecado se autoperciben con una identidad impura, así lo llama la autora. Y acá es donde también entran la cuestión de la perturbación, ¿no? Y preguntarnos de qué manera una mujer puede tener un desarrollo pleno de su autonomía y elegir un plan de vida acorde con los valores que profesa y con lo que desea, si se encuentra perturbada, ¿no? Si cree que las prácticas de aborto son impuras o la constituyen con una identidad impura. Cuando existen este tipo de estigmas, lo que sucede es que la persona, tal vez deseando realizar un aborto, no lo realiza, o tal vez no deseando gestar una persona, le parece impuro realizar la práctica abortiva y por ende su plan de vida se encuentra forzado y su autonomía por ende vulnerada, ¿no? Esto como primer argumento, digamos, o como primer cuestión a tener en cuenta de por qué en nuestro sistema se siguen permitiendo, se siguen criminalizando prácticas abortivas que ya vimos que fueron consideradas tratos humanos crueles y degradantes para convenciones internacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué sostenemos eso? Ese es un primer argumento fuerte de cómo... de que se sostiene fuertemente en general, de cómo la práctica abortiva está visto como un pecado históricamente. En segundo lugar, podemos nombrar el argumento de la persona por nacer, ¿no? Y acá los defensores de las personas por nacer utilizan mucho este argumento y apelan a un argumento kantiano vinculado con que la persona
no debe ser un medio para satisfacer los deseos de la madre, sino que la persona por nacer es un fin en sí mismo y entonces debe ser protegido. Este argumento, en primer lugar, se puede deshacer fácilmente teniendo en cuenta que la persona gestante tampoco puede ser considerada como un mero instrumento en este caso para gestar una vida, sino que también debe ser considerada un fin en sí mismo. Entonces acá vemos que este argumento en ese sentido se deshace fácilmente porque vemos que hay conflictos de intereses, digamos. Vemos que hay, por un lado, podemos ver una vida, una persona por nacer, y por otro lado podemos ver los derechos de la persona gestante. Y acá entonces nos encontramos con una segunda cuestión que tiene que ver con este argumento de la persona por nacer, pero que ha generado muchas confusiones en el debate público en general, porque muchas personas utilizan la idea de vida y de persona indistintamente. Y acá hay que tener en cuenta que cuando nosotros en general hablamos de libertad, de igualdad, de que las personas nacemos libres e iguales, justamente nos referimos a personas y no a seres vivos. Esta distinción entre vida y persona a nosotros nos parece crucial y requiere de cierta honestidad intelectual incorporar esta discusión al debate y no pasarla por alto, porque asumir que un ser vivo es una persona por nacer, digamos, ahí hay que ver de qué manera podemos realmente apelar al derecho para que proteja un ente vivo y para que proteja a una persona, digamos, una cosa es cuando para la biología un ser es considerado vivo y cuando para el derecho es considerado persona, y qué tipos de personas o en qué momento en la vida de una persona se requiere mayor o menor protección del derecho, ¿no? O sea, básicamente, en este caso, nosotros no podemos tratar de modo indistinto las nociones de vida y de persona y confundir estas concepciones, ¿no? Esto se debe, por supuesto, debatir de modo sincero, como ha mencionado nuestro titular de cátedra, Gargarella, en algunas de sus presentaciones con respecto al tema, en un debate colectivo, abierto e inclusivo, ¿no? En donde podamos de verdad definir cuándo una persona es considerada persona y en qué momento existe esta distinción. Y esto también lo podemos vincular con la idea que mencionamos antes, que fue considerada en el fallo Artavia Murillo de desarrollo progresivo, la idea de desarrollo progresivo de la vida, ¿no? Esta cuestión, que fue examinada de manera muy detallada en este fallo de la Corte Interamericana, acá la Corte hizo una mención a que nosotros no tendemos a valorar la vida por igual a lo largo del tiempo. Hay un desarrollo progresivo y gradual de esa vida. Incluso si reconocemos que el feto tiene derecho a la vida, lo cierto es que no tendemos a valorar la vida de la misma manera, ¿no? Y acá es donde nosotros nos encontramos, en el caso del aborto, con una distinción que se vuelve muy importante, porque nos encontramos frente a lo que llamaríamos un caso difícil, o lo que Gargarella llama un caso trágico, ¿no? Tenemos un ser vivo, un embrión, y tenemos la vida de la madre que corre peligro si no se realiza un aborto en condiciones seguras, o que puede ser criminalizada si realiza una práctica abortiva, ¿no? En nuestro país. Entonces acá, cuando nosotros nos encontramos con estos casos difíciles o lo que Gargarella llamaría un caso que puede ser trágico, es importante balancear esos derechos, ¿no? Y elegir entre cuáles de esos derechos nosotros queremos preservar. Y acá hay que tener particularmente en cuenta esta idea de desarrollo progresivo, ¿no? Una vida que tiene un cierto desarrollo gradual a lo largo del tiempo, tiene o debe ser protegida por encima de la vida de un embrión que está en una instancia gestacional muy primitiva, ¿no? Entonces, eso en relación con el argumento vinculado con la persona por nacer. Y hay otro argumento que se ha incorporado al debate público también en relación con la redacción del artículo 19 de nuestra Constitución, que tiene que ver con el argumento del daño a terceros, ¿no?
Algunos juristas han incorporado esta idea del daño a tercero porque nos recordemos que el artículo 19 de la Constitución Nacional refiere en particular a las acciones que no perjudiquen a un tercero, ¿no? Las que están exentas, dice el artículo, de la autoridad de los magistrados. Y acá es importante mencionar que el artículo 19, si bien incorpora esta idea de ideas que perjudiquen a un tercero, de ningún modo dice o afirma que toda acción que perjudique a un tercero deba resultar prohibida o criminalizada, como en el caso del aborto, ¿no? Todo va a depender del tipo de derechos del que estemos discutiendo y de las formas particulares en que regulemos esos derechos, ¿no? O sea, la discusión no tiene que ver con la redacción de, o sea, si el artículo 19 incorpora o no esta idea de perjudicar a un tercero, sino que consideramos nosotros como acciones válidas o como acciones permitidas por el ordenamiento jurídico. Acá nuestro titular de cátedra, el doctor Gargarella, pues puso como ejemplo en alguno de sus publicaciones el derecho a la huelga, por ejemplo, ¿no? Él dice, en algunos casos el derecho a la huelga genera daños a terceros y sin embargo está permitido por el ordenamiento jurídico. Entonces, en este caso, ¿no? Cuando existe un conflicto de intereses entre la vida del embrión y los derechos de la mujer gestante, hay que tener particularmente en cuenta esta cuestión de el artículo 19 y la redacción vinculada con el daño a tercero, ¿no? O sea, es importante acá señalar que en nuestro derecho cotidianamente el derecho se enfrenta con conflictos de derechos y tiene que resolver de alguna manera estas situaciones. Y acá es importante que nosotros pensemos cuáles son las herramientas constitucionales que habilitan o permiten resolver de manera adecuada este conflicto de intereses. Por último, otro de los argumentos vinculados con el tema es un argumento más vinculado con la prevención de los embarazos no deseados, ¿no? Hay personas que defienden la penalización del aborto porque consideran que es una decisión que impide o es una norma que impide los embarazos no deseados. Acá, bueno, digamos que esto se contradice con los datos que hay al respecto. En particular, hay un informe elaborado por la organización Amnistía Internacional en el que se estima que en la Argentina se realizan más de 500.000 abortos clandestinos al año, con lo cual vemos que la criminalización del aborto no impide que existan abortos, que las personas decidan no gestar una vida, que en 17 de las 24 provincias de Argentina es la principal causa individual de mortalidad materna, ¿no? Los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna. Y además el informe también señala que diariamente casi 300 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres en Argentina, de las cuales de ese universo de casos el 70% son embarazos no planificados. Con lo cual vemos que criminalizar el aborto no impide que existan embarazos no deseados. Y además, no solo que no lo impide, sino que pone en riesgo seriamente la vida y la salud de las personas gestantes. Y acá es importante señalar que hay otras formas de evitar embarazos no deseados que son compatibles con nuestra Constitución Nacional y que además no ponen en riesgo los derechos de las mujeres, como por ejemplo los casos de educación sexual integral. Bueno, para ir entonces cerrando el tema y las ideas centrales que fueron presentadas hoy, nos quedamos con esta idea de autonomía, de esta concepción de autonomía dada por el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que va a estar dada por la posibilidad de que nosotras las mujeres podamos diseñar y planificar y ejecutar el plan de vida que deseamos, acorde con nuestros deseos y con nuestros principios y nuestros valores, que podamos decidir también sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Esto lo vinculamos con los principios de dignidad y de inviolabilidad de las personas, de las que hablamos al principio del video, y que no seamos utilizadas como meros instrumentos para gestar una vida que no deseamos gestar.
Y acá en particular les recuerdo la idea de desarrollo progresivo de la vida, en particular ténganla en cuenta porque al momento de sopesar los conflictos de intereses, cuando el derecho tiene que resolver situaciones difíciles, casos difíciles o situaciones trágicas, vemos que ya la Corte Interamericana ha realizado una interpretación del artículo 4 de la Convención Americana y hay una respuesta dada para esos casos difíciles. Por último, para cerrar entonces, esta idea de adoptar el plan de vida, elegir o no una maternidad y en caso de elegirla, cuándo y de qué manera, ¿no? Entonces vemos que, para cerrar, la criminalización del aborto es incompatible con nuestro régimen constitucional vigente. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Cualquier duda o consulta que tengan con respecto al tema, nos escriben, nos consultan, que estamos para eso. Chao.